Pues tengo ya conmigo aquí a Giovanna Jaspersen, me da muchísimo gusto, ella es directora justamente del Franz Mayer. Y bueno, pues se puede hacer una exposición de un programa así, tan exitoso. Giovanna, bienvenida, qué gusto saludarte. Muchas gracias, estoy muy contenta de poder estar aquí. ¿Te explicas el éxito? Entiendo que hay colas larguísimas para entrar a ver la exposición. Sí. Bueno, sí. Sabíamos que iba a ser muy exitosa desde que la exposición estuvo en Santiago, cuando yo platicaba con todo el equipo de Aplaplac y 31 Minutos. Sabíamos que su audiencia más fuerte estaba en México. Sin embargo... ¿Más fuerte que el resto de los países de América Latina? Sí, en realidad la mayor comunidad de 31 Minutos está en México. Bueno, lo hemos visto con estas filas, con los disfraces, con la cantidad de personas que vienen al museo. Y es maravilloso poder hacer una exposición de la historia reciente de lo que son ahora ya 2 generaciones, que es un fenómeno muy importante. Te tengo aquí porque pues yo nací mucho antes de 2003. ¿No? Entonces, de mi generación. Entonces, 2003, sí. ¿no? Quienes eran niños se vieron súper marcados. Exactamente. Sí, de hecho fue una serie que estuvo al aire durante 20 años en distintos países de América Latina y el fenómeno es muy interesante. Bueno, a mí me resulta fascinante porque en realidad las personas de esa generación, que es mi generación, o sea, que nacieron en los 90, en los 80, en los 90, en realidad esa generación pues ya tiene familia en muchos casos, ¿no? Entonces el fenómeno que tenemos en sala son 2 generaciones riendo de la misma cosa, lo que es fascinante, ¿no? O sea, el vínculo tenga que ver con la música, con la creatividad, con el cine, con los conciertos, las canciones, y que podamos hacer un fenómeno como ese intergeneracional, porque regularmente son muy de nicho, ¿no? Entonces únicamente llegamos a cierto núcleo. En este caso no es así y lo que sucede en sala es fascinante por eso, porque atraviesa 2 generaciones. Ahora, cuéntame un poco la historia, la narración museográfica, es decir, la historia de cómo surgió, por qué la parodia justamente en las noticias, por qué estos personajes llaman la atención. Sí, en realidad la curaduría y la conceptualización del proyecto museográfico la hace José Délano, que es también un chileno que ahora vive y trabaja como curador en Berlín, y está narrada en 14 capítulos. Cuando 31 Minutos se acercaban los 20 años, era bueno, ¿qué hacemos por nuestros 20 años? Conmemorar. ¿Cómo contamos esta historia? Y entonces surge Museo 31. Se asocian con el Festival de Teatro Amil en Chile, que es una organización también muy importante, y contactan a José para contar esa historia. Y la historia se narra a través de 14 capítulos. Estos capítulos inician tal cual con el surgimiento de la serie, desde el primer presentador, que era un pez que tenemos ahora en sala, hasta cómo llegan al tema de los títeres, el primer guión, cómo suceden estos primeros experimentos para comprender que todo es títere, pasando por los talleres de utilería, de ambientación, de creación de personajes. Tenemos un inmenso muro con todos los personajes que hemos visto en pantalla, para después pasar, por ejemplo, ya a la parte de la música, cómo comienza el tema de las canciones, cómo una serie de televisión infantil llega a festivales como Viña del Mar, cómo sucede este fenómeno, cómo comienzan a adaptar también obras clásicas de teatro. Por ejemplo, 31 Minutos tiene un Quijote que acabamos de ver en la Ciudad de México, pero tiene también Romeo y Julieta, y a partir de esto, cómo sucede el fenómeno y deriva, por ejemplo, en la que regularmente es la Pinacoteca del Franz Mayer, en que Tulio por primera vez muestra al mundo su galería hermosa y desconocida de arte. A ver, esta parte me sorprendió mucho. Desmontaste la Pinacoteca del Franz Mayer para poner 31 Minutos. Sí, en realidad, las colecciones permanentes o lo que en algún momento consideramos los museos como permanente, en realidad es esa permanencia lo que aniquila mucho de los espacios museográficos, ¿no? Museológicos. Entonces, lo que hicimos desde el año pasado, hemos buscado dar cierta actividad a nuestras salas, digamos, principales, donde está la gran colección de Franz Mayer, con determinados guiños contemporáneos o ciertos guiños con nuestras exposiciones que nos permitan que las personas las revisiten, ¿no? Que no digan, ay, la he visto 10 veces. Entonces lo hicimos el año pasado cuando tuvimos Notre Dame, desmontamos la Pinacoteca y pusimos nuestra colección de Francia. En el marco de MACO tuvimos una intervención de Alejandra España, diseñadora y artista contemporánea mexicana, y en este caso desmontamos la Pinacoteca para montar la colección
colección de arte de Tulio, que se inspiró en Franz Mayer, por supuesto. Se intervienen, de hecho, 3 piezas del Franz Mayer por el equipo por parte de ellos. Sí, que ahora son parte de la colección de Tulio Triviño. Y todos los visitantes al Museo 31 salen por las propias colecciones de Franz Mayer. Está cumpliendo el Franz Mayer 38 años Así es. de vida. ¿Te sirvió esta exposición para que el público del Franz Mayer regresara? Todas las exposiciones que tienen audiencia sirven finalmente. Sí. Esta exposición nos sirve para terminar una fórmula que hemos trabajado mucho el último año y medio, ¿no? Donde tenemos una exposición paraguas, digamos, o sea, de gran audiencia, donde tenemos un techo que cobija 3 exposiciones. Ahora es el momento muy claro de eso. Tenemos al mismo tiempo una de nuestras exposiciones rituales, como es WordPress Photo, que cumplimos 25 años haciendo. Una colección, una exposición de nuestras colecciones. Tenemos Vuelta al Quijote, que llevamos a sala más de 1,800 libros y toda nuestra colección de Quijotes que nunca se había expuesto. Y tenemos al mismo tiempo a Tom Mayne, que es premio Pritzker, uno de los máximos arquitectos a nivel mundial. Es decir, lo que queremos es también hacer una fórmula en la que las exposiciones de gran audiencia nos permitan acercar nuevas miradas a nuestra colección y a nuestro museo, y que al mismo tiempo podamos tener de manera simultánea nuestros temas que forman hoy parte justo de nuestro ADN. Giovanna, y luego estas exposiciones salen del museo. Entonces hay noticia, no sé si la puedo adelantar, pero esta museografía, no la que se expuso en Chile, está ya solicitada en otros lados para que recorra América Latina. A ver, cuéntame si quieres, con esto cerramos la conversación. Hay ahora conversaciones, vaya, todo esto, somos muchas partes las que intervenimos. Claro. En Chile se mostró de cierta manera, nosotros adaptamos para que fuera justamente en un contexto museo con todos los pesos simbólicos que eso implica, y yo creo que la gran intención es que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Todavía no está definida ninguna ruta, pero creo que tanto el equipo de 31 Minutos como Festival Teatro a Mil, como nosotros mismos, lo que queremos es que más personas la puedan disfrutar. Es impresionante, ¿no? Al final de cuentas, este tipo de exposiciones acerca a los niños, ¿no?, a la vida de un museo. Exacto. Y acaba siendo el papel que hizo, no sé, Harry Potter o estos otros libros que de pronto regresan a la literatura. El museo justamente regresa a la vida de los niños a través de estas exposiciones. Y pues el ingenio y la verdad, la visión de colocar 31 Minutos en Franz Mayer es de reconocerse. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos siempre aquí. Un gusto. Las puertas abiertas. Muchas gracias. Gracias de verdad.